Hola, buenas tardes. Justito. Hola. ¿Me escuchan bien? Bueno, sí. Vale, nosotros te escuchamos bien. Perfecto. Sí, doctor. Yo te quería preguntar cómo era, porque no puedo interpretar bien lo del tema del gradiente suero-acítico para el diagnóstico de la citis, para buscar la causa de la citis. No lo entiendo, sinceramente. Bueno, podemos hablar de eso. Necesito, para explicarles lo del gradiente de albúmina, es a eso lo que me apuntas, ¿no es cierto? En el líquido acítico, ¿no? Sí. Bueno, necesito que tengan una virome y un papel en blanco, así les explico y vamos haciendo un gráfico, ¿sí? Vale. Dale. Bueno, vamos a considerar 4 grupos. Son 4 tipos de líquido acítico, 4 grupos de líquido acítico. Para considerar estos grupos vamos a utilizar 2 criterios. Uno es las proteínas totales en el líquido acítico, si son mayores a 25 gramos por litro o menor a 25 gramos por litro. Ese es un criterio que vamos a utilizar. Las proteínas totales en el líquido acítico, si son mayores o menores a 25 gramos por litro. ¿Ok? El segundo criterio es el gradiente de albúmina. ¿Qué significa gradiente de albúmina? Una resta. Una resta entre la albúmina que hay en el plasma menos la albúmina que se mide en el líquido acítico. Supongamos que en el plasma tiene 4 gramos por ciento de albúmina y en el líquido tiene 2 gramos por ciento. 4 menos 2 es 2. El gradiente de albúmina va a ser 2. Esos son los 2 criterios que vamos a utilizar para clasificar los líquidos acíticos. Uno, las proteínas totales, si son mayor o menor a 25 gramos por litro. Y el otro, el gradiente de albúmina, si es mayor o menor a 1.1 gramos por ciento. ¿Por qué usamos este lío? Porque en el líquido acítico no podemos utilizar el concepto de exudados y trasudados como es en el líquido pleural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el líquido acítico en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca global y que produce ascitis porque está en anasarca, uno diría, es un trasudado, porque es una causa hemodinámica, ¿verdad? Entonces las proteínas en el líquido deberían dar bajas, pero no es así. En el líquido de la insuficiencia cardíaca, las proteínas del líquido dan altas, mayores a 25 gramos. ¿Ok? En una tuberculosis peritoneal también dan alta, porque ahí claramente hay un peritoneo que está inflamado. Pero cuando el líquido se produce, por ejemplo, por una hepatopatía crónica, un hígado cirrótico, las proteínas en el líquido van a estar bajas, marcadamente bajas. Y cuanto más bajas estén, más riesgo de que tenga una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y qué significa el gradiente de albúmina? Ustedes, si necesitan que pare y explique de vuelta, me lo dicen, por favor, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. ¿Y el gradiente de albúmina para qué sirve? El gradiente de albúmina se vio que guarda correlación con la hipertensión en todo el eje. Llamamos la hipertensión portal, pero no solamente en la vena porta, sino también en las venas suprahepáticas y en la vena cava inferior y en la vena, en la aurícula derecha. Si hay presión aumentada hemodinámica en esos niveles, va a haber un gradiente de albúmina mayor a 1.1. Y si la causa es, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, va a dar un gradiente mayor a 1.1. Por ejemplo, una cirrosis hepática va a dar un gradiente mayor a 1.1. Ahora, una carcinomatosis peritoneal por un cáncer de ovario, el gradiente va a dar bajo, porque no hay hipertensión en el eje. ¿Sí? O una tuberculosis peritoneal.
el gradiente va a dar bajo, porque no hay presión aumentada en ese eje, vena porta, vena suprahepática, vena cava, aurícula derecha. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Quieren que lo vuelva a decir? Entonces, dos grandes grupos, dos grandes criterios para definir 4 grupos. Ahora vamos a ver cómo se forman los grupos. Uno, las proteínas totales en el líquido, cuando mayor o menor a 25 gramos por litro, mayor de 25 gramos por litro se ven en la carcinomatosis peritoneal, en la tuberculosis peritoneal, por ejemplo. Y también en la insuficiencia cardíaca. También en la insuficiencia cardíaca. Menor a 25 gramos por litro se va a ver en la cirrosis hepática, en el síndrome nefrótico, en la enteropatía perdedora de proteínas. ¿Causas? Con pocas proteínas en el líquido. El gradiente de albúmina, ¿dónde va a estar alto? En la insuficiencia cardíaca derecha, en el cor pulmonare, en el síndrome de Budd-Chiari, donde hay hipertensión a nivel de las suprahepáticas, en la cirrosis hepática por nódulos de regeneración, en la trombosis de la vena porta. Todas esas causas van a tener un gradiente alto. En la insuficiencia cardíaca, también. ¿Y dónde va a haber gradiente bajo? En la tuberculosis peritoneal, en la carcinomatosis peritoneal, en el síndrome nefrótico, por ejemplo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? No es tan difícil, ¿sí? Entonces vamos a dividir 4 grupos. Grupo A, proteínas altas, gradiente alto. Es decir, proteína más de 25, gradiente más de 1.1. Un ejemplo de ese grupo. ¿Quién se anima? Y la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, perfecto, perfecto. El Budd-Chiari, perfecto, perfecto. El cor pulmonar por POC severo, perfecto. Bien, ese es el grupo A. El grupo B sería proteínas en el líquido acítico alto, mayor a 25 gramos por litro, pero con gradiente bajo, menor a 1.1. Ejemplos. La carcinomatosis. Carcinomatosis, Alexia, fantástico. Otro. La tuberculosis peritoneal. Tuberculosis peritoneal, excelente, brillante, brillante. Eso es el grupo B. Vamos al grupo C. Proteínas bajas en el líquido, gradiente de albúmina alto. Es decir, proteínas menor a 25 y gradiente mayor a 1.1. Un ejemplo. Una cirrosis. Cirrosis hepática, fantástico, Albertina. ¿Algún otro ejemplo? Difícil. Cirrosis hepática es lo clásico. Bien. Fantástico. Cuarto grupo y último. Proteínas en el líquido bajo, menos a 25, gradiente bajo, menos a 1.1. Un ejemplo, Caroline, Lima. Un síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico. Excelente, brillante, brillante. ¿Vieron que lo entendieron? Entonces, sacando un líquido acítico y midiendo en el plasma las proteínas y la albúmina, y en el líquido las proteínas totales y la albúmina, hacemos las cuentitas y más o menos nos orienta. Nos orienta. Yo les cuento un casito a ver si lo entienden. Es un ejemplo que me pasó a mí no hace poco en el hospital. Era un chico de unos 20 años, 25 años, algo así, que pertenecía a la comunidad aborigen Toba. Vino muy flaco, muy desnutrido, parecía que había perdido 20 kilos de peso y el abdomen bien globuloso. No sabíamos si tomaba alcohol o no, aparentemente tomaba. Le hacemos una punción del líquido acítico y nos encontramos que tenía un líquido con 30 gramos por litro de proteína. Y la albúmina en el líquido era 1 gramo por ciento. Mientras que la albúmina en plasma era 3 gramos por ciento. ¿Dónde metemos a este caso? En cirrosis hepática, profesor, o sea, en el grupo C. No, porque tenía proteínas altas en el líquido. ¿No era de 1?
No. Las proteínas eran 30 gramos por litro. Sí, perdón, de 30. Grupo B. Y ¿Y el gradiente de albumina cuánto era? Si tenía 1 en el líquido y 3 en el sangre. Grupo A. ¿Cómo, Emanuel? En el grupo A. El gradiente está A ver, alto. decime cuánto era el gradiente. ¿Cuánto es el gradiente? Tenía 3 en plasma y 1 en el líquido. 3 menos 2. 1, El 2. grupo B. 2. Entonces tenía proteínas altas y gradiente alto. Alto. Entonces, ¿para dónde teníamos que apuntar? ¿Al hígado por el alcohol o a otro lado? ¿A dónde, Albertina? No, a otro lado, porque corazón? por el alcohol las proteínas estarían bajas. Y el Perfecto. ¿Y a dónde hay que apuntar, Pía López Bulio? Patología cardíaca o pulmonar. Sí, entonces le pedimos una placa de tórax y miramos, ya la habíamos sacado la placa, pero nadie había visto que se veía como una línea blanca en el pericardio. Una calcificación del pericardio. ¿Puede ser una pericarditis constrictiva? Fantástico, brillante, excelente, 10 puntos. Era una pericarditis constrictiva y esa era la causa de la asitis. Si no hubiéramos hecho ese análisis del líquido acítico, hubiéramos dicho es un cirrótico comunardo, pobrecito, por tomar tanta cerveza. El líquido nos orientó a que, como tenía las proteínas altas, no podía ser del hígado. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me entienden? Sí, se entendió perfecto. En este caso, el caso es real, le estoy contando, le hicimos la pericardiectomía y tenía granulomas con casiosis en el pericardio. ¿Cuál era la causa? Tuberculosis. Una tuberculosis. Era un chico que venía de una colectividad donde hay muchísima tuberculosis. ¿Ok? Una consulta. ¿La peritonitis bacteriana espontánea en qué grupo estaría? La peritonitis bacteriana espontánea, la peritonitis bacteriana espontánea es una complicación que suele ocurrir en el grupo de los pacientes con hepatopatía crónica, que tienen proteínas bajas y gradiente alto, que sería el grupo C. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque cuando miramos el líquido en estos pacientes, le vamos a medir las proteínas, le vamos a medir la albúmina para sacar el gradiente, y también tenemos que pedirle el recuento de elementos con fórmula. Entonces, supongamos que nos dicen que tiene 500 elementos por milímetro cúbico y que la fórmula tiene 60% de neutrófilos. Cuando hay, en este caso, ¿cuántos neutrófilos tiene en el líquido acítico? Matemática de cuarto grado de la escuela. Tenía 600 elementos con 60% de neutrófilos. Tiene más de 200, o sea, sería positivo para la infección, ¿no? No. ¿Cuántos elementos tiene? No me cambien la respuesta. ¿Cuántos neutrófilos tiene? Tenía 600 elementos totales, 600 leucocitos y 60% de neutrófilos. De esos 600, 60% eran neutrófilos, 40 eran leucocitos. Entonces, ¿cuántos neutrófilos tiene? 360. ¿360? Eureka, 360. ¿Y por qué les hice hacer este cálculo? Porque no hay que mirar el número de leucocitos, lo que hay que mirar es el número de neutrófilos. Cuando hay más de 250 neutrófilos, vamos, me van siguiendo, por milímetro cúbico, en un líquido compatible, y lo aclaro para que no se vayan de cabeza, por ejemplo, un líquido que tiene proteínas bajas y gradiente alto, ahí vamos a pensar que es una peritonitis bacteriana espontánea, sobre todo si tiene clínica, encefalopatía, dolor abdominal o fiebre. ¿Sí? Y si después en el cultivo aparece un bichito, una Escherichia coli, por ejemplo, vamos a ponerle el sello de que es una peritonitis bacteriana espontánea. Puede pasar que solo tenga elementos y que el cultivo sea negativo. Eso se conoce como... ¿Cómo se conoce? Peritonitis neutrocítica o neutrofílica, donde solamente hay elementos, pero no hay cultivo. O puede pasar al revés, que los elementos sean menores, o los neutrófilos sean menores a 250, y el cultivo sea positivo. Eso se llama, Victoria... Bacteriocitis. ¡Perfecto! Bacteriocitis. Es decir, tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, que son más de 250 neutrófilos o polimorfos nucleares, más clínica, más cultivo. La otra opción es que tengas más de 250 polimorfos sin cultivo,
peritonitis neutrofílica, o que tengas cultivo sin neutrófilos, lo que se conoce como bacteriocitis. Son 3 entidades que hay que considerar. En general, la bacteriocitis, si tiene clínica, encefalopatía o fiebre, se trata igual con antibióticos, por ejemplo, cefalosporina de tercera, que es el antibiótico o ampicilina surlactán, mientras que si no tiene clínica, no se trata. Lo mismo con la peritonitis neutrofílica. Si tiene clínica, se trata como si fuera una peritonitis bacteriana espontánea, y si no tiene clínica, no se trata. Y por supuesto, la peritonitis bacteriana espontánea se trata siempre. Bueno, creo que expliqué lo que es el gradiente de albúmina. Si tienen cámara, pónganla, porque a mí me gusta verle la cara a ustedes, ¿eh? Así les pregunto yo también a ustedes. Bueno, si por ejemplo vos le haces una paracentesis evacuatoria, ¿le tenés que administrar igual furosemida y espironolactona o no? Mira, a veces uno, cuando el paciente viene con una hepatopatía crónica y viene con la asitis muy a tensión y está oligúrico, y uno piensa que en parte la oliguria se debe a un efecto mecánico de la asitis, o por ejemplo el paciente está disneico porque ya tiene el diafragma que no lo puede mover, hay que evacuarlo. Los diuréticos, en general, si el paciente sospechamos una peritonitis bacteriana porque tiene más de 250 polimorfos, lo suspendemos siempre, porque hay más riesgo de que haga un hepatorrenal. Y si le evacuamos el líquido, siempre evacuamos con cuidado, 1 o 2 litros, y siempre expandimos con albúmina para evitar el hepatorrenal. El hepatorrenal es una complicación grave que muchas veces es iatrogénica por haber hecho una evacuación muy grande, 4 o 5 litros de líquido, y no expandir con volumen. Y cuando expandimos, tratamos de expandir con coloides, como albúmina. También se puede expandir con almidón o con dextrano. Bueno, gracias. Perdón, doctor, según la pregunta de la compañera ahí, si yo no entendí mal, en la clase de consulta del doctor Lupo, él dijo que se iban a continuar los diuréticos como la furosemida o la espironolactona en el caso de que este paciente tenga edemas en miembros inferiores, además de la asitis. Si no, no. Sí. No Además, si el paciente tiene edemas en las piernas, tiene como un colchón, puedes usar la furo sin problemas. Pero si el paciente no tiene edema y solo tiene asitis, cuando vos le pones furo, lo vas a depletar sobre todo del intravascular. Y el hepatorrenal es un síndrome que se produce porque el paciente está inundado de agua, lleno de agua por todo el líquido en la cavidad peritoneal, pero los riñones perciben de que el paciente está hipovolémico y hay una vasoconstricción renal severa. Entonces, si yo le doy diurético, lo depleto más de volumen, no le saco tanto líquido del tercer espacio, saco líquido fundamentalmente del espacio intravascular. Y ahí puedo traer más problemas que beneficios. Entonces, si el paciente tiene edemas, nosotros podemos darle furosemida. Si el paciente no tiene edemas, tratamos de no dársela. O si se la damos, lo que hacemos es pesarlo al paciente todos los días y tratamos de que no baje más que un kilo por día. Porque si no quiere decir que está perdiendo está orinando mucho y está perdiendo mucho volumen intravascular, ¿sí? Y mucho riesgo de hepatorrenal. Y vamos midiendo la creatinina día por medio. Si la creatinina tenía 0,3 y ahora tiene 0,5, ojo, que si bien es una creatinina normal, está subiendo. Y hay que tener mucho cuidado con la depresión de volumen. ¿Se entiende? Ojo con la creatinina en estos pacientes, porque como tienen muy poca masa muscular y están muy desnutridos, tienen poca creatinina, porque la creatinina se fabrica en los músculos. Entonces, ojo, que no van a esperar que tenga una falla renal con 1,9 de creatinina. No, puede tener una falla renal con 0,5 de creatinina. Y cuando uno le mide el clearance de creatinina, o la depuración de creatinina, midiendo la creatinina plasmática y la creatinina urinaria en una excreción de 24 horas, nos encontramos que tiene un clearance bajo. Entonces, ojo con la creatinina plasmática y orientarse solo por la creatinina plasmática, porque estos pacientes son muy traicioneros.
Doctor, Doctor, ¿querías? yo tengo una pregunta sobre insuficiencia cardíaca. Ah, perdón. No, está bien. Brenda, que hable Brenda. Eh, yo quería preguntar, un paciente que está con insuficiencia cardíaca crónica y en tratamiento con betabloqueantes, cuando hace una insuficiencia, hace un edema agudo de pulmón, ¿los betabloqueantes se siguen manteniendo o se sacan? ¿Y Se cómo se suspende. sacaría en ese caso? Se suspende. ¿Bruscamente? ¿Sería? Sí, se suspende. Suponete que un paciente está tomando carvedilol, furosemida y enalapril, y viene por un edema agudo de pulmón. El carvedilol se suspende, en general, y luego que el paciente se compensa, se reinicia muy de a poquito y va subiendo muy de a poquito. Por ejemplo, si el paciente tomaba 12,5 miligramos de carvedilol cada 12 horas, lo vamos a empezar con 3,125 cada 12 horas. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de que bloquear de a poquito y parcialmente los receptores beta, sin deprimir la contractilidad o el inotropismo, y tratar de que se desregulen genes que están reprimidos y que vuelvan a sintetizarse nuevos receptores para las catecolaminas. Es lo que en inglés se llamaría upregulation de los receptores beta. Ese efecto se produce a lo largo del tiempo y va generando mejoría o mejora en la función ventricular, pero se necesita tiempo y se necesita ir de a poquito. Es como un veneno que hay que darlo de a poquito. Si se lo damos el veneno todo de golpe, el paciente se muere. Entonces vamos con las gotitas de veneno para que poco a poco vaya mejorando. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Y preguntar por... En la editorial del New England, cuando sale el artículo que demuestra el beneficio del carvedilol, en la editorial de la revista, no me acuerdo quién era el cardiólogo, creo que era Valentín Fuster, habla de una de las historias de Shakespeare. Yo, la verdad que de Shakespeare no me preguntan mucho, pero hablaba del veneno. Y por eso a mí me quedó regrabado. Y es verdad, es como un veneno, sí, pero hay que ir despacito. Creo que es... Muchas gracias. La de que le envenena, que Shakespeare lo envenenan al rey, ¿cómo se llama esa? Hamlet. Brenda, siguió la mano levantada. ¿Quiere decir algo, Brenda? Sí, quería hacer otra pregunta de fibrilación auricular. A un paciente que está en agudo y hay que... Están con el tema de la fibrilación auricular. Desde la semana pasada se ve que les ha quedado la preocupación. Sí, me quedó la duda en un paciente que tiene una fibrilación auricular en agudo y que ya pasó de 48 horas y se decide anticoagularlo. ¿Cuánto tiempo se espera para hacer la cardioversión? Porque vi como distintos tiempos. Y entre 3 y 4 semanas. Ojo, yo capaz que estoy desactualizado, pero ¿cuánto leíste vos? No vi que lo podés, o sea, lo anticoagulás y ya a los 3, 5 días viene eso, y también vi que eran después de 4 semanas. No, es 4 semanas. Lo que podés hacer, si el paciente no se la banca, porque hay pacientes que no se la bancan 4 semanas, entonces le podés hacer un ecocardiograma transesofágico para ver si hay humo o ventisca en la aurícula izquierda. Ese es un signo, es como un humito que se ve, que en realidad son microtrombitos, y si el paciente tiene eso, tenés que esperar. Pero si el paciente no lo tiene, lo podés cardiovertir, ¿sí? Eso te permite ahorrar tiempo. Perfecto, muchas gracias. Ok. Buenísimo, muchas gracias. Ok. Andy, Leonardi, ¿cómo andamos? Media asustada te veo, ¿eh? Bueno. ¿Qué otros temas les parece que sería bueno que repasemos? Yo quería hacerle una consulta sobre una infección urinaria en un paciente diabético. Va, más que infección, la bacteriuria asintomática. El diabético no es una indicación formal de dar tratamiento a las bacterias asintomáticas, ¿sí? Hay mucha duda con respecto a eso. Hay mucha controversia, pero no, el diabético no alcanza a ser diabético para eso. Perfecto, gracias. De nada. ¿Estudiaron von Recklinghausen?
Es una broma, ¿no? Es una broma. Doctor, en el chat, una de las compañeras pregunta si se puede hablar de lupus. Bueno, pero el lupus así como tema es como muy, muy, wow. Es demasiado grande. Hay libros enteros de lupus. Entonces me gustaría, como esto es una clase de consulta, sería como para preguntar dudas, si no, no tiene gracia. Yo no me puedo poner a hablar de lupus, ¿sí? Hay tomos enteros de lupus. Bueno, seguramente ella va a decir más o menos qué es lo que quiere saber. Claro, porque una pregunta algo así como ¿qué es el lupus? Es como muy, muy global. Hay libros lindos de lupus. Estoy mirando en mi biblioteca. Profe, Espera. Una pregunta. Espera que voy a buscar un libro de lupus. No sé dónde está. Pero hay libros enteros de lupus. ¿Sí? Eso para decirle, no les digo que se pongan a leer un libro entero. Pero es un tema muy, muy global. Sí, dale, te escucho. yo quería saber cuáles son los fármacos que pueden dar FOD. Bueno, hay algunos que son muy típicos. Antibióticos, betalactámicos, sulfas, trimetoprima sulfa. Esos son los más comunes. Vancomicina. Acuérdense que la vancomicina puede dar el fenómeno de hombre rojo, entonces muchos lo interpretan como una alergia, y en realidad es porque se pasa muy rápido la medicación, ¿sí? Y se produce una liberación de histamina. Y después fármacos, en realidad pueden cualquiera. Alopurinol, diuréticos, ranitidina. Hay una lista muy grande de fármacos que pueden dar FOD. Muy, muy grande. Gracias. Anfotericina. Estoy tratando de recordar. Hay algunos que la dan casi siempre. Es decir, la anfotericina, por ejemplo, que lo usamos para las micosis profundas, es una droga que da FOD, da fiebre casi siempre. Entonces, antes de administrársela, le hacemos a los pacientes hidrocortisona, y a veces hasta le damos algún AINE para evitar la fiebre, porque es una constante, para dar un ejemplo. Hay otros que la dan más raro, que depende de cada huésped, como las vacunas, ¿no? Luciana tiene levantada la mano. Sí, yo pregunté lo de FOD. Perdón. Perdón. Dale, Albertina. Yo digo Albertina porque es lo que veo en la pantalla. Capaz que Albertina nada que ver. Sí, yo soy Albertina, ella es Lucía. Yo te pregunto sobre el abordaje del paciente con FOD, porque la verdad que también hay tanto que leer. O sea, puedo decir que hay 3 escalones, un primer escalón con un laboratorio básico, o sea, ecología, y el segundo escalón que abarcaría más la parte de diagnóstico con imágenes. Mira, Albertina, es difícil eso, porque no todas las FOD son lo mismo. Por eso que se las divide también en FOD nosocomial, FOD en el paciente inmunodeprimido, FOD en el postoperatorio. Son distintos. Entonces, no es que hay un combo de análisis de estudios que se le va a aplicar a todos los mismos. Eso no es así, está mal que se diga así. Cada paciente es un mundo, como la propaganda de Coca-Cola. Es decir, entonces vos vas a pedirle los estudios que corresponden de acuerdo a lo que vos interrogás y lo que vos examinás. Es decir, la historia clínica es lo que manda. Si el tipo te cuenta que es no sé, que estuvo, como nos pasó ahora, tenemos una chica internada que está con FOD, y después de preguntarle 10 veces nos acordó que a su mes atrás la arañó un gatito bebé en la mano, y ahora estamos investigando Bartonella, enfermedad por arañazo gato, pero si no hubiera dicho nada, nunca hubiéramos pedido los anticuerpos para Bartonella. Entonces lo que manda
es la historia clínica. No hay un combo o un perfil de escalones para todos los pacientes igual. Eso olvídenselo porque está en contra del razonamiento clínico. Claro, El buen no, clínico sí, va a entiendo preguntar. perfectamente. Yo lo leo en los libros y el libro te lo da tipo el Sí, tratamiento pero no es general. así, no es así, por eso que está bueno que lo digamos. Lo que manda es la historia clínica. La verdadera anamnesis, el escuchatorio y el examen físico. Entonces de ahí van surgiendo ideas y obviamente si en el examen físico encontrás un soplo, le vas a tener que ir a hacer un ecocardiograma. Y obviamente si encontrás plenomegalia, vas a pensar en las enfermedades hematológicas, vas a pensar en la endocarditis, vas a pensar en el paludismo, y obviamente que si encontrás adenopatía vas a pensar en las enfermedades Hodgkin y en los linfomas, y también en la tuberculosis, y si encontrás mancha en el fondo de ojo vas a pensar en la endocarditis, y si, qué sé yo. La lista es enorme, enorme, y es como un repaso de la medicina interna, ¿sí? Ahora, cultivos se le hacen a casi todos, ecocardiograma se le hace a casi todos, tomografía computada de tórax y abdomen y pelvis se le va a hacer prácticamente a todos, y serología para HIV, virus B, virus C, le vas a hacer prácticamente a todos, y después determinados pacientes, por ejemplo, si estuvo trabajando en el África voluntaria, le vas a ir a hacer una gota gruesa para ver si no tiene paludismo, pero si no, capaz que no se lo pida, no es que le vas a pedir a todo el mundo una gota gruesa para ver si tiene plasmodium, ¿se entiende? Vas a ir orientando de acuerdo a lo que te va surgiendo en la historia clínica. Y ojo, eso no es estático, no es que el día que lo ingresé al paciente ya está y ahí defino todo lo que le voy a hacer. Todos los días lo vas a ir revisando y interrogando y escuchando y por ahí vas surgiendo datos que van orientándote para un lado, para el otro. Y ese es el ejercicio del razonamiento clínico. Y una duda con respecto a la serología para la hepatitis B. ¿Qué se pide exactamente para saber si... Antígeno de superficie o antígeno australiano. Profe, pero un síndrome no. febril, Se puede pedir la carga viral también, ¿no? No. No, porque ¿para qué vas a pedir una carga viral si tenés antígeno de superficie negativo? Estamos hablando de hepatitis B, ¿no? ¿Carga viral para hepatitis B o de qué estás hablando? Ah, no, está bien, está bien. No, por ejemplo, la hepatitis Carga C, vos viral tenés claro, tenés el anticuerpo te da positivo y vos directamente ya pedís la carga viral. para hepatitis C. Hepatitis C. No, si te da positivo los anticuerpos, ya tenés el diagnóstico y lo que vas a pedir es la genotipificación para ver si es un genotipo 1, 2, 3, para ver qué tratamiento le das, pero la carga viral no te va a orientar demasiado en hepatitis C. ¿Pero la carga viral no te ayuda con el seguimiento del tratamiento del paciente? Puede ser, pero no es indispensable. Y no te va a servir para el diagnóstico de la FOD. Claro, no, eso ya es otra cosa, está bien. Ok. Gracias, profe. Doctor, la pregunta de la compañera en el chat era sobre lupus, era cuál es el diagnóstico de las complicaciones de lupus, sobre todo las renales, las complicaciones renales. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿O cómo se hace el diagnóstico? Sí, ¿cómo se hace el diagnóstico de las complicaciones y sobre todo renales? Bueno, eso, digamos, la respuesta de eso es, uno chequea primero el sedimento urinario, si hay microhematuria o si hay cilindros. Si hay microhematuria, si esos hematíes son dismórficos, lo cual orienta, o si hay cilindros hemáticos, lo cual orienta que es una hematuria glomerular. Siempre que investigamos una hematuria, investigamos si es glomerular o extraglomerular. ¿Cuándo pensamos que es glomerular? Cuando hay eritrocitos dismórficos o cuando hay cilindros, sobre todo eritrocitarios. La presencia de proteinuria, más de 300 miligramos, en 24 horas, ya orienta de que hay algún problema o algún grado de nefropatía. Dentro del laboratorio serológico, todos el 99% de los pacientes lúpicos, diríamos el 100%, tienen anticuerpos antinucleares positivos. Solamente un 20 o un 30% tienen anticuerpos anti-ADN nativo doble cadena o anticuerpos anti-SM, que son muy específicos, pero solamente se ven en un 20 o un 30% de los pacientes con lupus. Y de alguna manera predicen más riesgo de complicación renal.
El complemento bajo es otro elemento, porque la mayoría de las nefropatías lúpicas, por ejemplo la tipo 3 y la tipo 4, tienen complemento consumido o disminuido. Y bueno, cuando uno sospecha una nefropatía lúpica, el elemento diagnóstico es la biopsia renal, no la podemos evitar. La biopsia renal se puede hacer en general se hace bajo guía de tomografía computada, y se extrae un cilindro que se envía para anatomía patológica y para inmunofluorescencia. De la unión de ambos elementos, la morfología de la anatomía patológica, o si la técnica histológica, y la técnica de la inmunofluorescencia, se va a poder dar una idea de qué patrón encontramos. Podemos encontrar un tipo 1, que es la nefropatía lúpica, un riñón prácticamente normal. Un tipo 2, donde aparece una expansión del mesangio. Y generalmente, clínicamente, estos pacientes no tienen poca cosa, algo de hematuria y nada más. La tipo 3, que es la proliferativa focal, donde el paciente ya hay proliferación capilar en la biopsia y hay depósitos de inmunocomplejos, fibrinógeno, complemento, etc. Sobre todo la fracción C1Q del complemento. Esa es la nefropatía lúpica proliferativa focal. La tipo 4 es la proliferativa difusa, donde ya todos los glomérulos muestran proliferación capilar. A veces también aparecen semilunas epiteliales, lo cual habla de un pronóstico más grave. Y hay en la inmunofluorescencia gran cantidad de depósitos, de todo tipo. Finalmente, la tipo 5 es la membranosa, donde se ve un engrosamiento de la membrana basal glomerular, sobre todo la tinción con metenamina de plata, y que habitualmente se manifiesta clínicamente como nefrótico, es decir, proteinuria, importante, con una falla renal que no es muy significativa. Y finalmente la tipo 6, que es la nefropatía lúpica crónica, donde se ven riñones obliterados con fibrosis, y en general estos pacientes ya están en insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Entonces fíjense cómo hay una correlación entre el patrón de la biopsia y la inmunofluorescencia con el cuadro clínico. Perdón, profe, con respecto a eso, en los nuevos criterios, los del 2019, viste que cuando te dicen que una nefropatía lúpica grado 3 o grado 4 es directamente criterio diagnóstico de lupus, mientras que una grado 5 no, por ejemplo. Sí, pero no. Porque te da directamente, o sea, la grado no tiene nada que ver, o que es de peor pronóstico, ponele. Sí, la tipo 4 es la no son grados, son clases. O tipo, no le digan grado, porque no es que la 1 pasa a 2, la 2 pasa a 3, no, porque fíjense que la 5 es menos grave que la 4. La 4 es más grave que la 5. Claro. No es que uno va pasando primero 1, 2, 3, 4, 5, ese es un concepto que está mal. ¿Sí? Uno puede tener siempre de entrada una tipo 5, de entrada una tipo 5, o de entrada una tipo 3 y después termina en una tipo 6, ¿sí? Claro, no, yo pensé que era progresivo, por eso no. Claro, no son progresivas. Never say never, como dijo Justin Bieber. No. Perfecto, ahora sí. Uy, me están grabando, después va a salir lo de Justin Bieber en todos lados. Pero bueno, me parece importante lo de la nefropatía lúpica, ¿sí? Es un tema importante y es una de las complicaciones más graves. En general, estos pacientes, sobre todo los tipo 3 o tipo 4, y sobre todo si tienen semilunas, lo cual se traduce clínicamente en una glomerulonefritis rápidamente progresiva, sobreimpuesta a una tipo 3 o una tipo 4. Es decir, la rápidamente progresiva o las semilunas epiteliales son una forma particular de peor pronóstico o de mayor agresividad que puede sobreimponerse arriba de cualquiera de los otros tipos. Generalmente una tipo 3 o una tipo 4, que son las más jodidas. Estamos complicados, porque cuando hay silencio es porque, en general, no es porque ya tienen todo claro, sino porque
porque está todo mal. Profe, Dale, hago una pregunta. dale. Con respecto a encefalopatía hepática, Sí. que yo tengo que hay 3 manifestaciones clínicas, aguda, crónica y mínima. A la aguda, con respecto a la aguda, bueno, está bien, que después puedes diferenciar 4 grados según el deterioro del sistema nervioso y demás, bien. Pero con la crónica y la mínima, ¿qué tan frecuente es hacer diagnóstico de eso? No, vos sabés que yo esa clasificación no la tengo muy fresca porque no la usamos en la práctica, no. Ojo, que la mínima en general se refiere al paciente que tiene inversión del ritmo sueño-vigilia. Es decir, son pacientes que duermen mucho de día y de noche están despiertos. Y esa pues, suele ser la etapa inicial de la encefalopatía, ¿sí? Después viene lo de la confusión, el delirio y la somnolencia y el estupor y el coma en ese orden, ¿sí? Los signos que buscamos en el examen físico es los signos extrapiramidales. La rueda dentada, que cuando estiramos el brazo va haciendo este movimiento, va pasando como si fuera una rueda de un engranaje, y la presencia de flapping o asterixis. Extendemos las manos y extendemos los dedos y el paciente tiene este temblor típico que se conoce como flapping o asterixis. Esos son los signos clínicos típicamente. Nosotros los clínicos nos cuesta distinguir a veces la encefalopatía hepática de la intoxicación alcohólica. El paciente viene alcoholizado, medio dormido, deprimido, estuporoso, y uno no está seguro si es todo por el alcohol o si además está encefalopático. Entonces buscamos signos extrapiramidales. Si hay signos extrapiramidales, lo interpretamos como una encefalopatía y lo tratamos como tal, es decir, le colocamos una sonda nasogástrica, le administramos lactulosa por sonda nasogástrica, le administramos antibióticos para barrer la flora intestinal, que son los que están provocando las toxinas que lo llevan a la encefalopatía, etcétera, etcétera. Bien, eso sería todo en agudo igualmente. O sea, hacemos el examen físico, si tenemos todos los signos están presentes, ya lo tomamos como agudo y dependiendo de eso arrancamos ya tratamiento. Sí. Bárbaro, gracias. De nada. Doctor, con respecto al tratamiento antibiótico en la encefalopatía hepática, Guadalupe, ¿vos no tenés cámara? No tengo, doctor, en este caso. Bueno. Pero casi soy igual a la de la foto. No me digas. Con un par de años más. No, quería decir el tratamiento. Yo había leído la neomicina, pero después, o sea, más adelante en otro libro o en otra bibliografía leí que no utilizábamos sí, se puede la utilizar. neomicina. Bánqueme un cachito. ¿Cuál usamos? Bánqueme un segundo que atiendo una llamada. Un segundo, por favor. Bien. Ya estoy. Usamos mucho la rifaximina, no sé si lo tenés, Guadalupe. La rifaximina es un antibiótico que he encontrado ser útil también para limpiar para hacer la limpieza. Bien, sí. A 800, 1500 miligramos día. ¿De qué categoría es? ¿De qué grupo? Y es un pariente lejano de la rifampicina. Ok, bien. Perfecto, usamos lactulosa. Sí. Y podemos utilizar también un antagonista de las benzodiazepinas. A ver si lo sacan. Porque el mecanismo de la encefalopatía es muy parecido a la hiperestimulación GABAérgica. Puede ser Fumacemib. École. Ah, claro, fumacemib. El fumacemib. Renata está silenciada. Profe, una consulta, disculpe, sobre el estado esperosmolar hiperglucémico o la acidosis metabólica. Las complicaciones, viste que el potasio puede estar aumentado por la acidosis, puede estar normal o puede estar disminuido por la dilución y el aumento de la aldosterona. Y en algunos casos, cuando vos le pasás la insulina muy rápido, el potasio sale de la célula rápidamente.
y ese es muy peligroso. ¿Cómo corregir en ese caso, en estos casos de estado hiperosmolar hiperglucémico, acidosis metabólica con anión GAP aumentado? Bueno, si vos tenés una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, vos pensás en las dos causas más importantes, que son, en general, la causa más importante es la acidosis por cetoacidosis, o la acidosis láctica. Claro. En la cetoacidosis, en general, los pacientes tienen potasio aumentado en sangre. ¿Por qué? Claro, Porque hay por la acidosis. porque el potasio actúa como un tampón, digamos, un buffer, y la célula capta protones y hacia adentro y envía hacia el medio extracelular potasio. Cuando uno encuentra acidosis metabólica, en general encuentra hiperpotasemia. Lo que no quiere decir que el potasio corporal esté alto, porque si uno mide todo el potasio del cuerpo, en general está bajo, pero el potasio en sangre está alto. El intracelular está bajo, porque salió de la célula. Entonces, un paciente con una cetoacidosis, cuando empieza a orinar, ahí le empezamos a dar potasio. Está bien. Aunque el potasio esté normal, sí, porque tienen potasio, estos pacientes han perdido potasio. ¿Sí? Cuando nosotros administramos insulina, puede bajar el potasio. Por eso que la combinación de insulina dextrosa se usa para el tratamiento de la hiperpotasemia. Ahí viene mi duda. Pero la insulina no va a hacer con que el potasio salga más de dentro de la célula, porque normalmente... No, va a ser entrar el potasio. Va a ser entrar el potasio al interior celular. Es decir, se usa como tratamiento de la hipercalemia. Es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, una falla renal crónica y está a punto de ser sometido a diálisis. Y viene, ¿y cómo va a venir? Va a venir con anemia, obviamente, porque falta la eritropoyetina y todo eso, y suele venir con acidosis metabólica y potasio alto. Entonces, hasta que el paciente se coloca el catéter y se dializa, uno a veces lo que hace es pasarle bicarbonato, por ejemplo, para tratar de corregir la acidosis, y también se puede utilizar para tratar la hiperpotasemia, administrarle combinaciones. Se puede utilizar beta-2, nebulizaciones con salbutamol, por ejemplo, para tratar de que el potasio entre al interior de la célula, y otra opción es usar combinaciones de dextrosa e insulina, para que el potasio vuelva a entrar a la célula. En la célula diabética hay insulinopenia, y el potasio sale de la célula. Es al revés. Está bien. Claro, porque yo estaba leyendo que también se corregía la unión GAP por la albúmina, porque ¿cómo le va a corregir con...? No, el anión GAP es la suma, es la diferencia que hay entre la suma de los aniones, de los cationes, ahí está ladrando mi perro, de los cationes y los aniones, ¿sí? Sí. Es decir, uno mide el sodio más el potasio y le resta el cloro, y ahí tienes el anión GAP. El sodio menos el cloro más el bicarbonato, que tiene que ser más o menos 12, más o menos. Bicarbonato, exacto. Sodio más potasio, menos cloro más bicarbonato. Claro. Está bien, porque y también en el estado hiperosmolar hiperglucémico, el sodio también puede estar aumentado, ¿no? Porque o puede estar normal o puede estar dilucional. Y ahí yo leí que vos corregís el sodio por la glucosa. Sí, porque... sí, cuando hay mucha glucosa, por ejemplo, esos pacientes que tienen 800 de glucemia, el sodio va a estar se va a medir menos de lo que realmente es. Claro, va a ser dilucional, porque está perdiendo agua. No es por dilucional, es otra la causa. Claro. Habría que repasarla, yo no me la acuerdo bien, pero lo que uno tiene que hacer es corregir el sodio por el valor de la glucemia. Es decir, suponete un paciente tiene 800 de glucosa y tiene 140 de sodio, el sodio verdadero es 150. Es más del que medís. ¿Sí? Está bien. Porque, y eso te sirve entre la glucosa, el sodio, que lo vamos a corregir, y la urea, esos tres elementos, que también va a estar alta en el coma hiperosmolar no cetóxico, eso es lo que define el aumento de la osmolaridad. Y se calcula la osmolaridad con esos tres elementos, el sodio, la glucosa y la urea. Porque es muy difícil medir la osmolaridad con un osmómetro. En la práctica nosotros en los hospitales lo que hacemos es calcularla en base a estos tres datos de laboratorio. El sodio, la glucosa y la urea. Estos pacientes tienen glicemias muy, muy, muy altas, sodio generalmente alto o normal, pero cuando vos lo
corregiste, da alto, y la urea bien alta porque están recontra deshidratados. Lo que no tienen es acidosis o cetoacidosis, ni anion gap tampoco, por eso porque es está una mucho más. diferencia de la cetoacidosis diabética. Sí, sí, Perfecto. está bien. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. En el tratamiento de la cetoacidosis diabética, ¿la dextrosa se da desde el principio o cuando la glicemia baja por debajo de 250? Se da cuando la glucosa baja por debajo de la mitad de la glucemia donde arrancaste o por debajo de 250. Es decir, si el paciente tiene 800, ya cuando tiene 400 ya arrancás con la dextrosa. Ujú. Y la dosis de la insulina, ¿cuánto es? Bueno, pero eso está en todos los libros, chicos. Me preguntan cosas que agarran el manual Washington y está. Eso no es una clase para que yo no soy un manual. La dosis es 1 a 3 miligramos, 0,1, 0,3 miligramos por kilo, dosis de bolo y después 0,1 kilo hora. No sirve así, chicos. La clase de consulta es para evacuar una duda de algo que no entendieron, no para que yo les diga de memoria las cosas que están en el libro. ¿Sí? Bueno, gracias. Me enojé. No, fuera de joda, porque eso está en todos lados, yo tampoco me las acuerdo, cuando tengo una cetosis agarro el libro y me fijo, ¿sí? Tampoco hay que sabérsela de memoria, pero, porque nadie es una enciclopedia, yo no soy Farrera con lentes. Sí hay que saber dónde hay que buscar, porque esa es la otra. A veces uno no sabe, en la medicina a veces nos pasa dos situaciones diferentes. Cuando estamos con un paciente, no sabemos lo que tiene, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Eso está bueno. Vos tenés una FOD, no tenemos ni idea cuál es la FOD, pero sabemos que le tenemos que sacar hemocultivo, que le tengo que pedir un ecocardiograma. ¿Estamos? Más o menos. El problema es cuando no sabemos lo que tiene y no sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí estamos tremendamente perdidos y eso es la experiencia clínica. Eso no se aprende leyendo los libros, eso es viendo enfermos. Bueno, gente, ya son las 8. Doctor, ¿puede ser una pregunta más? Una sola. Bueno, el uso de la anfotericina B, ¿puede explicar más o menos cuál es el uso de la anfotericina B? Porque en algunos lugares dice que se puede usar durante toda la vida. ¿Cómo durante toda la vida? ¿Qué va a O estar sea, que desde, toda la vida podés usar, desde que toda nací? tu vida podés usar. Anfotericina B? Claro, básicamente eso decía el libro. Es una locura eso, ¿no? La anfotericina B es una droga realmente tóxica, ¿sí? Hay dos tipos de anfotericina que ustedes tienen que saber, que una es la de oxicolato, que es la más vieja, la más común, y está la liposomal, que tiene la ventaja de que da menos toxicidad renal, ¿sí? La anfotericina es una droga que presenta toxicidad, da fiebre, da hipopotasemia, porque da una nefritis intersticial que pierde potasio, o una acidosis tubular que pierde potasio, y da falla renal aguda. Ojo con la anfotericina, una droga tóxica. Claro, porque o sea, tiene muchos efectos adversos. Sí, ahora vos tenés una, qué sé yo, una criptococosis diseminada en un paciente con SIDA. Bueno, vas a usar la dosis de anfotericina, 50 miligramos por día, hasta completar 1 gramo, si 20 días o 14 días de anfotericina, y después lo vas a pasar a otra droga menos tóxica, como fluconazol, la dosis alta, por ejemplo, ¿sí? Eso te estoy dando un ejemplo. No hay muchas situaciones en las que tengas que usar anfotericina tanto tiempo, ¿sí? Por ahí va a haber una osteomelitis por un hongo súper resistente que solo es sensible a la anfotericina. Bueno, podés llegarlo a usar 3 meses, pero no toda la vida. Bien, me parecía que era algo exagerado, así que no se debía. Está bien, era sí, un argumento que no estaba correcto. Bueno, ha dado la 8, esto es como la, ¿cómo se llama la de la calabaza? La cenicienta. Gracias, doctor. Sí, ¿se convierte en calabaza a esta hora? Sí, me tengo que ir. Muchas chicos, gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, doctor.